Ok. La Biblia Exaltada, presentada por ecomunionbiblica.com. Es un ministerio cristiano en línea que enseña fielmente a partir de la Biblia utilizando el método bíblico de comparar las escrituras con las escrituras para llegar a la verdad. Te invitamos a visitar nuestra página web en ecomunionbiblica.com, donde encontrarás cientos de horas de estudio. Puedes escribirnos a info@pacienta.com o visitar nuestro canal de YouTube. Y ahora es el momento de dar la bienvenida a nuestro panel de dos personas y comenzar nuestra transmisión en directo del programa de la Biblia Exaltada. Quisiera comenzar con el señor Oswaldo, si es posible, para que nos deleite con su canción el día de hoy. Señor Sí, Oswaldo, adelante. absolutamente. Buenas tardes a todos. Y voy a perdón, necesito oprimar. I need to share, if we could, Carl. Yep, give me one moment. Voy a oprimar el botón de compartir el documento. Okay, you're all set. Ok, muy bien. Gracias, Carl. Thank you. Um, ok, y el himno que vamos a cantar hoy es Día del Juicio, Día de las Maravillas. Ok. Pero por favor, si Salvador, puedes hacer una oración antes que Correcto, sí. cantamos. Querido Padre Celestial, venimos a ti y te pedimos que este programa llegue a todas tus ovejas para alimentarlas en donde quiera que estén y que sea nuestro propósito el elevar tu palabra a lo máximo, Padre Santo, donde pertenece y que en todo lo que digamos y pensamos sea ese nuestro propósito. En nombre de nuestro Señor y Dios Jesús, gracias. Amén. Amén. Mm. Ok, muchas gracias, Salvador. Y vamos a exaltar a nuestro Dios con Día del Juicio, Día de las Maravillas. Día del juicio, día de las maravillas, disco el horrible sonido de la trompeta, más fuerte que mil truenos, sacude la vasta creación. ¿Cómo confundirá el corazón del pecador de la convocatoria? Vean al juez Cristo Jesús reinando, vestidos de majestad divina. Tú que anhelas su aparición, entonces diré que este Dios es mío. Bondadoso Salvador, reconóceme en ese día como tuyo. A su llamado los muertos despiertan, resucitar de la tierra y el mar. Todos los poderes de la naturaleza conmocionados por su mirada, prepárate para huir. Pecador descuidado, ¿qué será entonces de ti? Pero a los que han confesado, amó y sirvió al Señor abajo, él dirá, acércate, bendito, mira el reino que te otorgo. Tú conocerás para siempre mi amor y mi gloria. Gracias a Amén. Dios. Amén. Gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa Exaltado de la Biblia de comunionbiblica.com. Soy su anfitrión Salvador Diego y hoy buscamos las respuestas de la Biblia a varios temas en los que la Biblia tiene la última palabra en el asunto.
Hoy nos acompañan nuestros queridos ponentes de dos paneles, el señor Eddie Ramos y Gabriel Quispetelao. Bienvenidos de nuevo, oyentes de radio y a quienes ven en Zoom, YouTube y otras plataformas. La discusión de hoy es el sábado, es el sábado frente al domingo es el sábado y una vez más el sábado es el sábado frente al domingo es el sábado. Bienvenidos amigos, podéis acompañarnos en directo a través de www.ecomunionbiblica.com o en una transmisión por radio. Atenderemos tus llamadas a la media hora. Nuestro número al que llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Y pulsarás estrella 9 para entrar en la cola con tu teléfono y una vez que puedas hablar, verás un botón para desactivar el silencio o estrella 6 para desactivar el silencio. Este es un programa de una hora, así que después de media hora tendremos podemos abrir los teléfonos. Te pedimos que mantengas en el tema con tu pregunta, pero si hay una progresión natural en la conversación, está bien sacarlo a colocación. Y si llamaste llamen por favor, necesitamos llamando. Así que una vez más, buenas noches. El tema de hoy es el sábado, frente al domingo es el sábado. Y comenzamos con usted, señor Eddie. Gracias, Salvador. Bueno, según este tema, la mayoría de las denominaciones cristianas ellos no se identifican con los adventistas del séptimo día, ya que los cristianos correctamente creen que el domingo es el día apropiado para el culto de Dios después de la resurrección de Cristo en 33 DC. Sin embargo, la mayoría de estos mismos cristianos y denominaciones, ellos no comprenden que el sábado o el séptimo día ya no es el día de reposo. Ellos no comprenden por qué. Ellos solamente creen que porque Cristo resucitó el domingo, que ahora el domingo es el día del reposo espiritual de los hijos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién fue que cambió el día de reposo del sábado o el séptimo día al domingo? Y la respuesta bíblica es que Dios lo hizo, y lo hizo mediante su palabra. El problema falta con la comprensión de este cambio, viene de las traducciones que todos leemos, ya que todas las traducciones que tenemos no traducen este pasaje o los pasajes importantes sobre este tema correctamente. Y uno de esos pasajes lo encontramos en el libro de Mateo 28:1. Vamos a leerlo. En Mateo 28:1 dice, y la víspera de sábado, ya que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces lo vieron. ¿Vieron aquí donde Dios cambió ah, del día de reposo del sábado al domingo? Pues la respuesta sería que no. Porque el problema es aquí que la traducción no está traducida correctamente del lenguaje original. Y esto fue una de las formas que Dios utilizó para ocultar su verdad. Ahora vamos a leer este mismo versículo de un libro interlineal. Entonces, un libro interlineal toma las palabras griegas y las trata de traducir literalmente. Y ahí diría, al fin de los reposos. Y notamos inmediatamente que la primera palabra es plural, pero cuando lo comparamos con lo que leemos aquí en nuestra Biblia hispana, notamos que la palabra sábado o reposo son las mismas palabras, fueron es traducido como una palabra singular. Pero es palabra plural. Vamos a seguir. Dice, al fin de los reposos, al amanecer del primer de los reposos. Esta palabra también es una palabra plural. Sin embargo, cuando lo comparamos con Mateo 28:1 de nuestra traducción, no dice la palabra reposo de nuevo, dice el primer día de la semana. Eso es una traducción muy, muy diferente. Y también traducieron la palabra semana en forma singular, en vez de otra vez plural, como Dios lo tiene en su lenguaje original. Entonces, esto es el problema de leer la Biblia así casualmente, sin
tener el deseo de buscar o leer o entender más profundamente exactamente lo que Dios verdaderamente quiso decir con su palabra. Las traducciones son buenas y me imagino que trataron de ser muy fiel en todo lo que hicieron, pero cometieron muchos errores y esos errores sirven para confundir al lector que no quiere eh, buscar en la palabra de Dios más profundamente y estudiar cada palabra. Solamente está contento en leer la Biblia que tiene en la mano, pensando que todas esas palabras son fielmente traducidas. Entonces, ah, notamos ahora que hay una gran diferencia entre una traducción y la otra. Al mismo tiempo que Cristo resucitó de la tumba, ocurrieron dos cosas simultáneamente, según el libro interlineal o según el lenguaje original. La primera era que la era de los sábados, nos leemos aquí, vino a su fin. Era el fin de los reposos. Entonces, la era del sábado del séptimo día terminaron o vinieron a su fin. Entonces, estos fueron los reposos del Antiguo Testamento. Y cuando Cristo resucitó, también comenzó una nueva era de reposos. Esta nueva era de reposos, la Biblia se refiere a esa era, al primer de los reposos. Y sabemos que ese fue el primer día de la semana, fue el domingo. Entonces, cuando Cristo resucitó de la tumba en el domingo, Dios es el que llama ese día el primer de los reposos, el primer de los reposos del Nuevo Testamento. Entonces, para quienes aún no entiendan, por favor, háganse esta pregunta. Por ejemplo, cuando Cristo resucitó de la tumba, y cuando comparan con el lenguaje original, ¿por qué Dios fue el que dijo que eso era el fin de los reposos? Y esa palabra es muy importante entender que es plural. Y también, ¿por qué Dios dijo entonces que era el amanecer del primer de los reposos? Otra vez, esa palabra también es plural. Y este día indica que está hablando del día domingo. En el momento de la resurrección, ese domingo ahora es llamado por Dios, no por ninguna otra persona, que es el primer de los reposos. Y se lo paso a Gabriel. Sir Carl, you might have to enable his microphone to work because I think he's muted. Carl, you there? Es, creo que no soy un cohost, así que no puedo abrirle el micrófono a él. Gabriel no sabe hacerlo. No es que ah, creo que se puso mute él mismo. Carl, are you there? Uh, Let me call him. Hi, Carl, could you make me a host, please, so I can unmute Gabriel, please? Sorry, he's the host. Give me a second. Thank you. Disculpas, tenemos un poquito de dificultades técnicas, pero ya está a punto de arreglarse. Um, Ok, hola. Ok, está bien. Eh, a veces yo
desactivo el micrófono, a veces tengo ruido externo, entonces para eso, después cuando vuelvo quiero que trabaje, entonces no me dejaba ahora, siempre lo trabajé así, pero bueno. Eh, lo que estaba diciendo Eddie, estaba notando que cuando Dios escribió su palabra en los lenguajes originales, es muy importante notar si Dios lo escribió una palabra en plural y singular. Eh, yo toda la vida he leído ese pasaje que estaba abordando Eddie en Mateo 28 y en el español. Ni en la Reina Valera 60 ni en la Reina Valera antigua no se ve esa palabra, simplemente dice primer día de la semana. Entonces para el lector hispano y mucho más si uno no tiene acceso a las herramientas como el interlineal, uno piensa que debe aceptar o sea, debe confiar en el trabajo de los traductores, pero como dijo Eddie, cuando se trata de, de llegar a la enseñanza verdadera de una doctrina, debemos aprender a usar esas herramientas como es el interlineal y consultar la palabra si Dios lo puso en plural y singular. Y estaba mm, notando que en el libro de Gálatas, Pablo hace una observación muy importante cuando está hablando de la simiente y él menciona algo muy importante que es apropiado recordarlo. Eh, mm, y Pablo se pregunta si lo que había dicho, si algo que había dicho Dios era algo en plural y singular. Eso está en Gálatas 3, verso 16, y dice, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces entendemos que es muy importante tener en cuenta si una palabra en el original fue en plural o en singular y notar eso fue muy importante eh, para entender eso, lo que estamos abordando ahora, ¿no? Si el día de reposo o el sabbat es el domingo o no. ¿Qué enseña la Biblia realmente en las escrituras originales, que en este caso es el Nuevo Testamento, el griego? Sí, me recuerdo cuando el señor Camping estaba hablando de este tema y es increíble cómo, am, pues, hay que hacer un estudio minucioso de las escrituras, no ser un leyente casual, porque desde esa manera es como podemos encontrar las riquezas que tiene la palabra de Dios y cómo Dios permitió que estas cosas sucedieran para esconder estas cosas hasta el tiempo del fin. Este, pero quisiera leer Génesis 2, versículo 1 y 3, donde dice, y así los cielos y la tierra fueron consumados y toda la hueste de ellos. Y en el séptimo día Dios terminó su obra que había hecho y descansó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él había descansado de toda su obra que Dios creó. Y así que no solo Dios creó todo al hablar de ello para que existiera, sino que también creó la semana de 7 días, donde el sábado, el séptimo día, era el nuevo día de descanso, señalando la obra terminada de la expiación. No sé si quiera comentar en eso, señores. Sí, también para añadir a ese mismo versículo, en Ezequiel capítulo 20, versículo 12, Dios nos explica por qué Él nos dio los sábados o los días de reposos. Y dice en el versículo 12, y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, el propósito del séptimo día del sábado o del día de reposo, y van a notar que yo uso la palabra sábado y la palabra
reposo, las intercambio, porque en el hebreo son las mismas palabras, aunque el libro de Strong le dio un número a uno y otro número a otro, las dos palabras son las mismas palabras. Entonces, cuando decimos reposo o sábado, se refieren a la misma cosa. Entonces, Dios ah, reposó el séptimo día. Entonces el séptimo día se llama el sábado o el día de reposo. Fue para enseñarnos algo espiritual, que el hombre no puede hacer ningún tipo de obra por su salvación. Eso es el propósito del día de reposo. Y eso se demostró en el Antiguo Testamento por los judíos descansando físicamente. Su descanso físico representaba el descanso que nosotros tenemos en Cristo cuando Dios nos salva. Nosotros, como escogidos hijos de Dios, no hicimos ningún tipo de obra, ningún tipo de trabajo para poder entrar en ese reposo, para poder obtener la salvación. Y eso es lo que el séptimo día nos enseña. Ahora, el problema es que muchos se quedan con ese lenguaje del Antiguo Testamento y piensan que todo siguió hasta después de la cruz, que todo siguió lo mismo. Y tratan de utilizar versículos como que yo soy Dios y yo no cambio. Versículos así para decir que el séptimo día siempre va a ser el séptimo día, el día de reposo. Nunca cambiará. Y entonces por eso los adventistas están contra los cristianos en este tema, porque piensan que los cristianos están siguiendo a alguien. Yo creo que dicen que es un señor llamado Constantino, que quizás él cambió el día de reposo de sábado a domingo, pero la Biblia tiene que decir mucho sobre quién lo hizo. Y eso es lo que estamos hablando aquí hoy, que fue Dios quien lo hizo y nadie más. Dios es el que cambió el día de reposo de sábado a domingo y lo hizo porque también cambió el propósito en que el día de reposo se tiene que observar durante la era del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era que no podían hacer ningún tipo de obra física y eso mostraba lo que Dios quería mostrar, que la salvación no se obteniera con obra del hombre. Pero en el Nuevo Testamento, el día de reposo ahora es un día de mucha obra y mucha obra espiritual. Entonces, ese día ahora Dios lo mostró por resucitar. Por ejemplo, Cristo obedeció y guardó el mandamiento de no obrar y de descansar físicamente en el séptimo día cuando estaba muerto en la tumba. Pero cuando resucitó el domingo, el primer día de la semana, pero según Dios y según el lenguaje de Mateo 28:1, se llama el primer de los reposos. Ahora, el hecho que Cristo resucitó en el domingo, esa resurrección nos muestra el deber y la tarea del Hijo de Dios durante el día de salvación, que nuestra tarea ahora, durante ese tiempo, era una obra espiritual, una obra de predicar el Evangelio para que Dios resucitara a todos sus elegidos. Eso era el propósito de la era del día de reposo del Nuevo Testamento o del domingo. Es solo para soportar eso, señor Eddie, o agregarle un poquito más de peso en Números 15. Vamos al versículo 32. Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de sábado. Y los que le hallaron recogiendo leña, trajéronle a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y pusiéronlo en la cárcel, porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre, apedrélo con piedras toda la congregación fuera del campo. Entonces lo sacó la congregación fuera del campo y apedreáronlo con piedras y murió, como Jehová mandó a Moisés. No sé si quiera comentar acerca de ese versículo. Sí, eso es un ejemplo inmenso de exactamente lo que Dios quiso decir, por dando la ley de descansar el séptimo día, el día de reposo.
Entonces, este hombre que estaba recogiendo unos palitos, solamente me imagino que por cualquier razón que lo hizo, rompió la ley de Dios. Y entonces Dios lo está usando como un ejemplo de lo que sucede con el que rompe la ley de Dios. Cuando alguien peca, entonces la paga es la muerte. Y Dios nos está mostrando que el sentido espiritual de este evento que Dios registró en la Biblia es que nadie puede obrar para obtener su salvación. Y la persona que confía en cualquier obra que ellos hicieron, sea en creer, sea en arrepentirse, sea en clamar el nombre de Jehová, todo eso, todos esos son mandamientos de Dios. Y la persona que confía que se salvó porque ellos hicieron una buena obra o obedecieron un mandamiento de la palabra de Dios, de efecto, todavía están condenados. Gracias. Gabriel, adelante. Sí, estaba pensando, yo creo que hay eh, un lenguaje referente al día de reposo o sábado, aquí en la manera en que Dios lo presenta. A ver, vamos a leer acá esto cuando sí, es en Éxodo 31, verso 12 adelante. Dice, eh, lo voy a leer en la, mm, vamos a la Reina Valera antigua. Habló además Jehová a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. No estoy seguro si es este, me parece que hay otra escritura que habla de que el día de reposo tenía que observarse usando el lenguaje como para siempre o eternamente. No sé si ustedes lo recuerdan, si es este o hay otra escritura. Lo que quiero eh, que se vea, perdón, es cómo eh, de eh, al- cómo algunos mandamientos, por ejemplo, o por ejemplo este del día de reposo, Dios lo escribió como si la observancia literal iba a permanecer para siempre. O sea, al, al día de hoy se tiene que estar observando el día de reposo ininterrumpidamente. Entonces, entonces también Dios, en- en- hablando de su pacto, por ejemplo, de su pacto a Abraham, yo recuerdo que una escritura dice que la descendencia de Abraham iba a tener lo que es Canaán, lo que sería Medio Oriente, lo que es donde viven actualmente los judíos, ¿no? Entonces, esa parte como herencia para siempre, o sea, por toda la eternidad. Entonces, eso implicaría que en ningún momento este mundo llegaría a su final, sino que siempre y siempre por toda la eternidad, la descendencia de Abraham física, la descendencia física de Abraham iba a permanecer ahí como herencia en esa tierra viviendo para siempre. Eh, pero Gabriel, el vemos que versículo no. que usted está buscando es Levítico 24:8. Gracias, Eddie. Entonces, por otras escrituras vemos que no, sino que el significado espiritual más profundo iba a permanecer, digamos, así, ¿cómo decirlo? Eh, que la de descendencia espiritual la de Abraham sí van a vivir para siempre, eternamente, en lo que es el Canaán, lo que representa Canaán, lo que es el reino de los cielos. Pero yo creo que también
cuando Dios se habló con un lenguaje similar de que eso tenía que observarse para siempre o eternamente, lo que es el significado profundo, eso va a permanecer para siempre. Sí, sí, déjeme leer aquí el versículo que estaba buscando. Gracias. Levítico 24:8 habla del pacto del sábado, siendo un pacto eterno. Entonces, cada día de sábado lo pondrá de continuo en orden delante de Jehová, de los hijos de Israel, por pacto sep- sempiterno. Eternamente está diciendo. Entonces, como Gabriel estaba diciendo, ah, cuando alguien toma la palabra de Dios al pie de la letra y entiende que aquí Dios está hablando del sábado, o del día sábado, del día de reposo, y también saben que en el Antiguo Testamento era el séptimo día, entonces concluyen que el séptimo día, día de reposo, tiene que ser lo mismo eternamente. Pero hay problemas con esta conclusión porque este mundo no va a estar, no va a existir eternamente. Este mundo tiene un fin, pero este pacto es un pacto que existe eternamente. Entonces ahí encontramos el problema. El problema es que cuando Dios habla de un pacto eternamente, entonces es un pacto de eternidad. Entonces el pacto no puede ser lo que se hace en la carne, lo que se hace físicamente o lo que lleva lugar en este mundo, porque nada de eso es eterno, viene a su fin. Entonces todos los pactos de la Biblia que son eternos son espiritual. Y tenemos que entender qué significa el pacto del séptimo día, qué significa y como decimos antes, está hablando del hecho que nadie puede obrar por su salvación, que Dios es el que hizo toda la obra para salvar a quien escogió. Eso es lo que no obrando físicamente muestra externamente. Y por eso la persona que recogió palos en el sábado en el Antiguo Testamento fue apedreado y murió. Y siendo apedreado, tipifica el juicio de Dios viniendo sobre él. Excelente. Tenemos demasiados ejemplos en la palabra de Dios de cómo es 40, tiene que ver con prueba por ejemplo, el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años para entrar en la tierra prometida, como por ejemplo, y quisiera ir a Hebreos 4 para ampliar un poquito más en ello. Dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar con fe. Pero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aun acabadas las obras desde el principio del mundo. Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que, pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Determina otra vez un cierto día diciendo por David, hoy después de tanto tiempo como está dicho, si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, yo creo que lo que estoy tratando de decir es que todas son pruebas y tiene que ver con ese pacto sempiterno del que estaba hablando el señor Eddie, que a fin de cuentas muestran hacia ello y, y pues solamente Dios puede darnos esa fe para poder entrar en ese reposo que no requiere ningún trabajo, solo el trabajo de Dios. ¿No es así, señor Eddie? Sí. Si puedo leer uno de los 10 mandamientos, versículo 8. Dice, acordaste, haz el día de reposo para santificarlo. Ahora Dios va a explicar sobre ese día. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él ninguna obra, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que están dentro de tus puertas
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, nota que no dice que Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó. Él bendijo el día de reposo. El problema es que cuando leen, mucha gente leen que Dios habla del séptimo día, rechazan todo lo demás. Y no se puede hacer eso. Cuando nosotros tomamos toda la Biblia en cuenta, por ejemplo, Mateo 21 o 28:1, también dice lo mismo en Marcos 16:2, en Marcos 16:9, donde habla del primer de los reposos. Está hablando del domingo. Entonces tenemos que tomar ese lenguaje en cuenta. Y cuando lo hacemos y no lo ignoramos, entendemos que Dios fue quien cambió el día de reposo que todavía se tiene que observar del séptimo día al primer día. Wow, y cuando habla del día, pues claro que estamos hablando de mi Señor y mi Dios Jesús, como lo dicen en Salmo 118, 22 al 24. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, de parte de Jehová es esto, es maravilloso en nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. O sea, Él es el día, ese día de reposo, Él lo es todo. Déjeme leer aquí Marcos 16:2. Vamos aquí, vamos a ver el mismo lenguaje de Mateo 28:1. Dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro y ya ha salido el sol. Entonces, otra vez aquí nadie va a notar lo que Dios está diciendo simplemente por leer la traducción hispana o una traducción en cualquier idioma. Porque aquí, donde dice el primer día de la semana, la palabra día no está en el texto original. Y la palabra semana no es la palabra semana, es la palabra sábado o la palabra reposo. Y sabemos que Cristo resucitó el primer día de la semana. Él resucitó el domingo. Entonces, cuando Dios nos dice aquí que vinieron a verlo en su tumba después de que ellos reposaron el séptimo día, vinieron el próximo día a ver a Cristo en la tumba. Ese día era el domingo. Sin embargo, Dios se refiere a este día no como el primer día de la semana, aunque sí era el primer día de la semana, pero se refiere más correctamente a este día como el primero de los reposos. Lo mismo como Mateo 28:1. Ahora, para una persona que cree que el día de reposo todavía es el séptimo día, este versículo y Mateo 28:1 le presenta contradicciones grandes. Entonces, lo que hacen, si ven eso, si alguien le muestra esto, lo que hacen es que lo ignoran. ¿Por qué? Porque contradice lo que ellos creen con todo su corazón. Pero que lo que creemos con nuestro corazón no vale nada. Lo que vale es lo que dice las Escrituras y armonizar todo lo que dice la Biblia con la misma Biblia. Entonces, otro sería Marcos 16:9. Así En, es. en Marcos 16:9 dice, mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana. Otra vez tenemos la misma traducción, pero es incorrecta. La palabra día no está en el texto original. Él debe de decir, cuando Cristo resucitó por la mañana, el primer de los reposos. Apareció primariamente María Magdalena. Entonces, otra vez tras vez, Dios nos está diciendo y explicando que fue Él mismo quien cambió cuando debemos de observar el día de reposo. Y también fue Dios que cambió qué significa ahora este nuevo día de reposo o esta nueva era de reposos que comenzó el domingo. Y Cristo muestra esto durante su ministro terrenal. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 7. Vamos a comenzar.
Sí, el versículo 6 dice, y aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca, y le acechaban los escribas y los fariseos si sanaría en sábado, por hallar que, por hallar de que le acusasen. Mas él sabía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dice, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre, extiende tu mano. Y él hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de rabia, y hablaron los unos a los otros qué harían a Jesús. Entonces, Cristo hizo esto a propósito. Él sanó en un sábado, en un séptimo día, para mostrar qué era el propósito real del día de reposo. El propósito verdadero o espiritual del día de reposo era un propósito que tenía todo de ver de salvación, que tenía todo que ver con la salvación. Y Cristo vez tras vez lo está mostrando en las cosas que él estaba haciendo en los sábados. Ah, ¿Alguien puede más seguir? Gabriel, adelante. Sí, estaba pensando que a lo largo de lo que fue la era de la iglesia, solo para recordar, la era de la iglesia tuvo una duración de casi aproximadamente 1955 años, comenzando del 33 después de Cristo hasta el fin de la era de la iglesia en 1988. Durante todo ese tiempo, la, la mayoría de las congregaciones e iglesias locales eh, eh, tuvieron una comprensión correcta acerca de cuándo eh, ellos observaron muy rigurosamente lo que fue el domingo para el servicio del culto y las demás actividades espirituales, pero después surgieron otras personas u otros grupos no estando en acuerdo con eso, entonces especialmente comenzó como un movimiento, una persona, tenemos que decirlo, eso es algo mm, histórico, una señora de nombre Helen White, este, tuvo como una especie de visión, yo creo, una especie de visión sobre el mandamiento que hace un rato estaba leyendo Eddie en Éxodo 20. Entonces esta señora vio como una especie de aureola de luz sobre ese mandamiento que habla en Éxodo 20 del día de reposo. Entonces, con esa visión ella entendió que eso tenía un significado especial y que el verdadero día de reposo no era el domingo, sino el sábado o el séptimo día. Entonces, de ahí surgió lo que es la iglesia del séptimo día o adventista. Yo he observado que también en grupos pequeños o particulares o personas también mencionan ellos, de la boca de ellos, dicen que tuvieron una especie de visión y que Dios le mostró que el verdadero día de reposo es el sábado. Entonces, eh, al hacer eso están agregando a la palabra, entonces están tratando de determinar la verdad de una doctrina, la verdad de una doctrina basado en una visión o sueño. Sabemos que eso es incorrecto porque eso viola lo que dice en Apocalipsis, eh, en la última parte que dice que no debes agregar ni quitar a las palabras de este libro, sino que si lo haces, las plagas, el juicio de Dios está sobre esa persona que lo hace. Entonces entendemos que así tomó más fuerza ese movimiento, esa creencia de observar el séptimo día de reposo basado en una visión de esta señora. Y hasta el día de hoy estas personas continúan con esa creencia. Recuerda, Salvador, que cuando estuvimos en Santa Cruz compartiendo ahí
los folletos nos cruzamos con un señor que tenía esta creencia y por más que le hablamos de Mateo 28, de cómo Dios había escrito en los lenguajes originales, era imposible De eh, acuerdo, sí, Gabriel. conversar o, digamos, que esta persona se detuviera y, bueno, mi- mirara. Yo noté que esta persona no sabía eh, que en el lenguaje original Dios lo había escrito así en plural, lo que estaba hablando al principio Eri. Entonces, no nos decía que nosotros estábamos inventando eso, que era solo un comentario, nosotros no. Decíamos que es algo que en el original griego Dios lo escribió así en plural, pero fue algo, no, con estas personas que están ahí muy con su creencia es imposible de ver otras escrituras o tratar de que se entienda, ¿no? Correcto. Entonces, como estaba leyendo Eddie de que en un día de reposo el Señor hizo la curación de esa persona, estas personas dicen, wow, el Señor hizo o observó el día de reposo. Entonces van a algunas partes del Nuevo Testamento y mencionan que Pablo también estuvo predicando o haciendo actividades espirituales en el día de reposo. Sí, hay escrituras en el Nuevo Testamento, hay varias, especialmente en el libro de los Hechos, donde encontramos que el apóstol Pablo cuando llegaba a un lugar solo para aprovechar que las personas de la nación judía estaban reunidos, él aprovechaba esa oportunidad y les compartía el evangelio, ¿verdad? No porque Pablo observara el día de reposo, sino que durante la semana era imposible tener gente reunida así, muchas personas, entonces Pablo buscaba esas oportunidades y se acercaba a ellos para explicarles la verdad, no porque Pablo estaba aún observando el día de reposo de lo que fue el Antiguo Testamento. Estas personas mencionan eso como base para que el día de hoy se deba observar el séptimo día como día de reposo. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta que después de que Dios cambió el día de reposo, el día que se observa, después de eso, en el libro de Hechos, cuando menciona, en muchas partes, cuando menciona que Pablo estaba predicando en el día de reposo, Dios está hablando ya del domingo, ya no está hablando del sábado, ah, porque Dios fue el que en Mateo 28:1 o en la resurrección de Cristo, que nos indicó que ahora la era de los reposos del Antiguo Testamento ya vinieron a su fin. Ahora, cuando Dios se refiere al reposo, ah, o que se reunieran en el día de reposo o en el sábado, él espiritualmente se está refiriendo al domingo. Ah, y por eso tenemos que entenderlo de esa manera, que Pablo predicó hasta la medianoche. La medianoche indicando que el nuevo día de reposo ahora no es de tarde a mañana, sino de 12 a 12, o de un día entero, para que sea el día de Dios entonces. Am, pero si quiero continuar aquí en Lucas capítulo 6 versículo 1, porque aquí todavía está hablando de reposo, pero Dios usa un lenguaje bien específico. Aquí en versículo 1 dice, y aconteció que pasando él por los sembrados en un sábado segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? Entonces, aquí hay unas cuantas cosas. Aquí nos dice que esto sucedió en un sábado segundo del primero. Ahora, históricamente, puede ser que esto sucedió en un séptimo día, y podemos estar seguros de eso porque los fariseos lo estaban velando y lo estaban acusando de hacer una obra que no debían de hacer. Y según la ley, ¿tenían los fariseos razón de decir algo? Sí, porque en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 29,
dice, Dios está hablando sobre el pan que Dios mandaba. ah, déjame ver, versículo 29. Sí. Mirad que Jehová os dio el sábado. Por esto os da en el sexto día pan para 2 días. Estéte pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Entonces, si se acuerdan, la nación de Israel no estaba permitido de salir a buscar el pan en el séptimo día. Dios le dio suficiente el día anterior para los 2 días. Pero si regresamos ahora a Lucas capítulo 6, vemos que Cristo con los discípulos estaban haciendo lo opuesto. Ellos estaban haciendo una obra, ah, pero y por eso los fariseos estaban acusando, porque vieron que ellos estaban violando esta ley, que acabamos de leer en Éxodo 16. Pero el lenguaje que Dios está usando, el lenguaje raro, nos indica que el segundo sábado después del primero, espiritualmente está señalando el domingo. ah, que en el sábado nuevo, o el día de reposo nuevo. Y eso indica que en los nuevos días de reposo, en el domingo, la obra del Hijo de Dios era para predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El pan de vida. Entonces, eso es lo que es tipificado con lo que estaban haciendo históricamente, arrancando las espigas y restregándolas con las manos y comiéndolo. Estaban, en efecto, comiendo el pan de la palabra de Dios. Y lo estaban haciendo, según el lenguaje, en un sábado segundo del primero, o espiritualmente en el sábado nuevo. Y eso es exactamente lo que hacemos en un programa como este. Tratamos de traer ese pan en el día del Señor, alimentar esas ovejas esa gran multitud que no tiene número. Como nos lo dice en Isaías 58, versículo 13. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y es lo que tratamos de hacer en un programa como de este, de buscar y llevar este alimento de la Biblia a todos los hijos de Dios. ¿No es así, señores? Sí, sí. Si me permite otro ejemplo, en Lucas capítulo 14, versículo 3, am, dice, y respondiendo Jesús y habló a los doctores de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Y ellos callaron. Entonces él tomándole le sanó y despidióle, y respondiendo a ellos dijo, "Eh, el asno o el buey, de cuál de vosotros caerá en algún pozo, y no lo sacará luego en el día de sábado, y no le podrían replicar a estas cosas. Entonces los mismos judíos que condenaban a Cristo por hacer obra en el día de reposo, en el séptimo día del tiempo de ellos, Dios les está mostrando que ellos son los mismos que si tienen un animal que se cae en un pozo o un hueco, que no hacen la obra de sacarlo. Y sí lo hicieron. Entonces por eso no pudieron responderle. Pero sacando el animal de un pozo, espiritualmente es una figura de lo que Cristo acabó de hacer, de acabar de sanar a una persona que estaba enfermo. Y eso tipifica la salvación. Entonces, tenemos varios ejemplos donde Dios nos muestra que tenemos que ponerle atención
no en la ley histórica de físicamente reposar el séptimo día. Los que todavía hacen eso no entienden el sentido espiritual de la palabra de Dios y están lejísimos de la verdad. Ellos pueden reposar si quieren el sábado entero y pueden reposar el domingo entero al reposar digo que están descansando, pero en haciendo eso todavía están negando o no entendiendo el sentido espiritual del propósito del día de reposo, sea en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Señor Eddie, me gustaría tomar la posición de alguien que estuviera atrayendo o traer un poco de, no sé, como pregunta. Por ejemplo, en Romanos 14, en versículo 5, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno está asegurado en su ánimo. Algunas personas sacan versículo de contexto para hacer un Ujú. punto. ¿Cómo contestaría usted a un versículo como este cuando tratan de sacarlo de contexto? Bueno, tenemos que tomar toda la Biblia en cuenta primero. Entonces, si hacemos exactamente lo que usted dijo, sacarlo de contexto, del contexto de la Biblia, entonces vamos a tener un problema. Por Mm. ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 58, Dios específicamente habla sobre el día de reposo del Nuevo Testamento, aunque esto está escrito en el Antiguo Testamento. Dice en el versículo 13 de Isaías 58, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamaréis delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te traerá de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahora, si el versículo de Romanos que usted acaba de leer dice que el día de reposo está sujeto al deseo de cada persona. Por ejemplo, si yo creo que ese día de reposo es un día especial, entonces para mí es especial. Si usted no cree que es especial, entonces usted no tiene que guardar ese día. Pero Dios nos está diciendo aquí que Dios espera que cada uno que clama ser cristiano tiene que guardar ese día. Ese día es un día que no pertenece a nosotros, es un día que pertenece a Dios. Es un día que Dios apartó para sí mismo, para una obra específica, no para nuestro propio placer, sino para hacer la obra de Dios. Muy bien, gracias. Siempre tratamos de buscar la oposición para que ah, alguien tenga ganancia de las preguntas que otras personas hacen. Adelante, Gabriel. Yo también en esta oportunidad me voy a poner en el lugar de alguien que pregunta, Eddie, alguna persona diría, no, el pasaje de Isaías 58 no está hablando del reposo del Nuevo Testamento, sino del reposo del Antiguo Testamento. ¿Cómo se contestaría a eso? Bueno, tenemos que acordarnos que violando el reposo del Antiguo Testamento resultaba en qué? No en Pena de muerte. pérdida, no en pérdida de bendición, sino en muerte. Ujú. Entonces, aquí nos está diciendo, Dios está explicando que el día de reposo está específicamente, nos está explicando que tiene que ser un día donde nosotros no hacemos nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, si no hicieron la voluntad de Dios, el resultado inmediato era muerte. Así es. Ajá, y tiene que ver con esa muerte espiritual al final del día. Yo creo este, que, que es lo que nos está enseñando. También podemos ver, para añadir, en el fin del versículo 13,
Dios está hablando lo que sucede, lo que Dios espera que sucede en el día de reposo. Y nosotros estábamos diciendo que era para el predicamiento del Evangelio. Eso indica que se refería a la era del Nuevo Testamento. Y entonces aquí en el fin del versículo 13, Dios está diciendo, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Ahora, hablando las palabras de nosotros sería predicando nuestro propio evangelio en vez del evangelio de la palabra de Dios. Esto es otra manera que podemos indicar que esto sí está hablando de la era del Nuevo Testamento. Muy bien explicado, señor Eddie. No sé si tocamos en Juan 20 todavía, señor Eddie, pero es otro ejemplo también de lo mismo que estaba hablando usted, como dice, empezando en el dice aquí la traducción en español, en el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro, entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo al cual amaba Jesús. Entonces, el día primero de la semana, Es lo en realidad mismo. está hablando Sí, yo creo que estoy seguro que la palabra semana en el griego no existe. mm, Entonces, checo cada, rapidito. cada vez que los traductores vinieron a la palabra sábado aquí, cual es lo mismo que reposo, ellos decidieron interpretarlo como semana, pero hicieron dos errores. Primero, la palabra sábado y la palabra semana son dos palabras diferentes. Segunda, tampoco fueron fiel al hecho que Dios escribió esta palabra pluralmente. Como Gabriel leyó Gálatas 3:16, si Dios está hablando de una palabra que sea plural, tenemos que ser fiel y entenderla como está escrito. Si lo hace singular, también tenemos que entenderla como está escrito. Entonces los traductores tomaron la libertad de no solamente cambiando la palabra, pero también cambiando el hecho que es una palabra plural, y lo escribieron como singular y también añadieron la palabra día. Y entonces en haciendo eso cambiaron el sentido entero de lo que el versículo realmente está diciendo. Pero ah, en una manera, lo que escribieron técnicamente sí está correcto, porque cuando vino María sí era el primer día de la semana, históricamente. Pero tenemos que entenderlo, la palabra de Dios, no históricamente, pero más importante, espiritualmente. Y yo creo que dimos unos cuantos ejemplos en otros programas, pero por ejemplo, vamos a ver en Génesis 25-27. Aquí en la Biblia pues, vamos a poder ver varios ejemplos donde los traductores leyeron un pasaje, hicieron una conclusión de entre ellos mismos y traducieron algo que no debían de traducir de la manera que lo hicieron. Por ejemplo, ah, 28, ok. Génesis 25-27. Y crecieron los niños, y Saúl fue diestro en la casa, hombre del campo. Y Jacob, empero, era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y en cualquier libro hispano o Biblia hispana que leas, todas menos uno, am, no, yo creo que son en todas, enseña que esto está hablando de Jacob y lo está describiendo externamente, que era un varón quieto. Pero la palabra quieto nunca en la Biblia se traduce como quieto. Eso es siempre traducido como la palabra perfecto. Y los Ujú, traducieros, los traductores, me imagino que ellos entendieron esto. Ellos vieron la palabra en el hebreo, que era la palabra perfecto, pero porque ellos conocían la historia de Jacob, que él engañó a su hermano, él engañó a su papá, ah, y ellos concluyeron que no podemos poner aquí la palabra perfecto. Vamos a poner otra palabra para describir a Jacob. Pero ¿qué hicieron en hacer eso? Fueron infiel a la palabra que Dios escogió. Dios escogió específicamente la palabra perfecto.
para describir a Jacob. Y eso es, no porque Dios estaba describiendo Jacob externamente, sino porque lo estaba describiendo al ver su corazón. Dios estaba describiendo a Jacob y a Esaú espiritualmente. Jacob y Esaú, por ejemplo, Esaú era hombre del campo, dice. Pero el campo, la Biblia nos dice, significa o representa el mundo. Jacob era hombre del mundo, era hombre que no era salvo, pero Jacob era hombre que era perfecto, era un hijo verdadero de Dios. Y hay muchos instantes donde los traductores hicieron esto mismo, pero no lo hicieron fielmente. Ah, Me imagino que lo hicieron tratando de ser fiel, pero en haciéndolo ocultaron muchas verdades espirituales. Qué maravillosa es la palabra de Dios. No hay otro libro igual. Señor Eddie, quisiera hacer una pregunta acerca de Segunda de Crónicas 36 en versículo 20-21 nos dice, ah, lo tengo en inglés, voy a agregarlo en español. Segunda de Crónicas, este, mm, Reyes, Crónicas, Segunda de Crónicas 36, 20 y 21 dice, ah, yo creo que en 22 habla de los sabas, Veintiuno. plural, 21, gracias. Sí. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, dice aquí, porque todo el tiempo de sus asolamientos reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Aquí tomo su respuesta acerca de ese versículo, señor, y qué es lo que nos está enseñando el Señor ahí. No sé, honestamente, este versículo no lo he estudiado con cuidado, entonces no quiero responder algo que no sea correcto. Gracias por eso. Gabriel. Es un misterio, siempre me hice preguntas, pero es un misterio ese pasaje. Solo debemos recordar que, así como el Nuevo Testamento nos dice que nuestro Señor habló en parábolas, Dios así también escribió lo que es la Biblia entera, ¿verdad? Muchos piensan que no, que la Biblia fue escrita en un lenguaje fácil de entender. ¿Qué sentido tendría que Dios escribiera la Biblia en un lenguaje difícil? Entonces, ellos piensan así, pero sabemos que Dios lo escribió así, en un lenguaje parabólico, para ocultar la verdad y bueno, para que se escudriñe. Sí, Proverbios 25:2 dice, Gloria de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey, y el rey, esta palabra debe de ser plural, debe de decir, mas honra de los reyes, y los reyes son los hijos de Dios, es escudriñar la palabra. Y esto es importante porque muchos creen que Dios escribió la Biblia para que se entienda claramente. Y muchas en las iglesias creen eso. Por eso solamente leen la Biblia, no lo estudian la Biblia. Y pues lo pueden leer la Biblia diariamente por años y años y años. Por ejemplo, pueden leer Mateo 28:1 1000 veces en un día y nunca van a entender lo que Dios está diciendo en ese versículo, porque están leyendo las palabras de los traductores sin escudriñar lo que Dios ha encubrido por su error, por el error de los traductores. Entonces Dios encubre su palabra de varias maneras, pero la obra de los traductores era una de esas maneras en que Dios encubrió la palabra. Así es. Ah, Salvador, ¿me permite decir algo? Solo sí, uno sí, pequeñito. adelante, Gabriel. Eh, yo he leído, tratado de leer algunos trabajos de teólogos del pasado, tratando de, obviamente, de defender la verdad de que el día de reposo en el Nuevo Testamento es el Sabbat, es el domingo, pero he observado que ellos nunca fueron, observaron los lenguajes originales de Mateo 28. Sí hicieron como, tomaron nota de que, bueno, los creyentes en el Nuevo Testamento los encontramos reunidos en el primer día de la semana.
Nuestro Señor resucitó el primer día, sería el domingo, y más que eso, no, sinceramente no he leído que del trabajo de ellos, que hayan abordado en los lenguajes originales de Mateo 28, como Dios lo escribió en plural. Eh, yo creo que el que hizo ese trabajo que por lo menos tenemos conocimiento fue el señor Camping. Aunque ese trabajo que él lo realizó se publicó en inglés, en español nunca llegó a publicarse, pero fue un excelente trabajo de cómo, mostrando de cómo Dios habló en los lenguajes originales, hablando del día de reposo del Nuevo Testamento. Ya. Sí. Y eso sería lo mismo como, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos entienden que, am, que el, el infierno no es un lugar literal donde alguien va para sufrir eternamente. Ellos entienden que es lo mismo que la tumba, pero no entienden todo sobre lo que el infierno es. Por ejemplo, no entienden que el infierno es en este mundo, durante el día del juicio. Pero es lo mismo como cuando los cristianos entienden que el domingo es el día del Señor, no entienden por qué. No lo entienden enteramente porque puede ser así o porque es así según la Biblia. Sí, es maravilloso cómo la Biblia nos explica cómo el Señor Jesús cumplió el significado espiritual del sábado al morir. Su cuerpo descansó en la tumba el sábado y resucitar el domingo. La resurrección de Cristo el primer día de la semana, el domingo, señala un cambio divinamente establecido del día del reposo del sábado al domingo. Comienza esa nueva era de sábados que, que correctamente las iglesias y congregaciones observaban en en hacer sus servicios el domingo por alguna razón. Eso lo tenían correcto. ¿No es así, señor Eddie? Sí, sí, y yo creo que también que los adventistas intentan a cambiar el día que Cristo resucitó de domingo a sábado para sustentar lo que ellos están creyendo, que el sábado es ciertamente todavía es el día de reposo, Mm. pero la Biblia no lo permite. Cristo sabemos que murió en la cruz el viernes por la tarde, fue sepultado viernes antes de llegar el séptimo día, descansaron el séptimo día y después resucitó el primer día de la semana. Pero el primer día de la semana, Dios se refiere a ese día, y eso fue el comienzo del programa, se refiere a ese día como el primer de los reposos. Y eso es Dios específicamente dándonos entendimiento de que fue Él quien cambió el día de reposo del séptimo día de sábado al primer día de la semana. Así es. Este, Salvador, dígame, siempre Gabriel. yo, mientras se me ocurren preguntas, alguien, bueno, no dice, no tenemos una escritura textualmente que diga que Dios lo cambió, pero hay otras enseñanzas en los que se haya cambiado, eh, pero que entendemos que es correcto, Eddie. Eh, eh, no sé si mi pregunta es correcta, sino ¿hay Sí, alguna observancia sí, que se haya por ejemplo, cambiado, pero entendemos que es correcto para sí, equipararlo con el cambio del sábado? por ejemplo, la circuncisión. Dios habla sobre eso como un pacto eterno, cuando estaba hablando con Abraham. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, los judíos, si te acuerdas, ellos estaban tratando de convencer a los gentiles que se tenían que circuncidar tal como ellos, porque si no, no podían pertenecer a Dios. Pero Dios nos explica que la circuncisión no es nada, nunca era nada. Solamente era
señal, era una figura de lo que era verdadero. La verdadera circuncisión era la circuncisión del corazón. Y eso era una obra de Dios. Ah, pero ellos, porque tomaban la palabra de Dios al pie de la letra y seguían la ley al pie de la letra, tal como lo hacen los adventistas con el día de reposo, ah, no fallan de entender que eso tenía un sentido espiritual. Entonces, tal como Dios nos explica que la circuncisión no es nada, después de habernos dicho que la circuncisión es un pacto eterno, entonces tenemos que concluir, obviamente, que algo cambió. Dios en un instante cambió, y ese cambio nos indica que lo que era originalmente, que Dios estableció históricamente, era solamente una figura. Entonces Dios hace eso muchas maneras, o en muchas diferentes cosas. Por ejemplo, los sacrificios del sacerdote en el templo. eh, entonces, la circuncisión, el séptimo día. Hay varias cosas en el Antiguo Testamento que eran solamente, se tenían que observar históricamente, pero tipificaban algo más espiritual. Y el Nuevo Testamento nos ayuda a entender todo eso. A todos los que nos escuchan en España, el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. El tema del que estamos hablando el día de hoy, algunos recursos para ir a soportar lo que hablamos, como el domingo es el sábado de Harold Camping, está disponible en PDF y en nuestro sitio web de canal de YouTube de comunionbiblica.com para encontrar más estudios exhaustivos y fieles acerca de estos temas. Este, Sin duda, el Señor nos ha dado esta mini vacaciones el domingo para escapar del mundo y de toda la sociedad que está en este mundo y pensar en cosas espirituales y poder alimentar a las ovejas. Es una maravilla y es una bendición tener un programa como este y que Dios siga bendiciendo a comunionbiblica.com. Am, ¿Algo más que quieran agregar, muchachos? No, yo estoy bien. Gabriel. No, yo solo quiero, cuando yo recuerdo que cuando la primera vez que leí estos estudios del día de reposo, yo me sorprendí que en el Nuevo Testamento el primer día de la semana en el original era el Sabbat, así, en Sabbat yo creo que se menciona así, Sabbat o en el Mm, griego. Entonces yo dije, wow, era algo totalmente nuevo para mí, entonces uno comienza así aprendiendo. Quizá para hoy, para muchas personas también puede ser así. Nunca hayan escuchado esto de Mateo 28 y bueno, es un momento para comenzar a escudriñar más profundamente este tema. Excelente. Me gustaría recordarles, por favor, que visiten nuestro sitio web para escuchar nuestro radio en línea en español a toda hora y todos los días de la semana. La dirección de nuestro sitio web es el www.ecomunionbiblica.com. Si desea más información, escríbanos a info@pacienta.com o envíenos una carta a Comunión Bíblica Electrónica PO Box 1393 Sharon Hill y se deletrea SHARONHILL, Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica. Que el Señor los bendiga de acuerdo a su perfecta voluntad y si Dios quiere nos da vida, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. mm. Nos vemos. No. Carl, you there? Thanks, Salvador. Thank We'll you. be starting the open forum in about 40 minutes, or actually plus 30 minutes. So we'll see you then. Okay.